Bueno, como les decía, buenas noches y bienvenidos a la clase del día de hoy. Coloqué a grabar que no había puesto a grabar la clase. Entonces, voy a averiguar el tema de los exámenes para que esta semana se los vuelvan a habilitar. No he definido si hacemos, porque quedé preguntarles por WhatsApp, pero no lo hice, si hacemos laboratorio físico este fin de semana. Recuerden que el lunes que viene es puente. O si se están pensando ir de vacaciones y lo aplazamos para el siguiente sábado. Entonces, mañana más tardar les envío la pregunta. Sin embargo, los que puedan ir contestando de una vez, diciendo, oiga, sí, me parece este sábado o el otro sábado, pueden ir contestando en WhatsApp. Por favor, coloquen su nombre porque no a todos les aparece el nombre. Profe, buenas noches, Jorge Cruz. Buenas noches, Yo tengo Jorge. una pregunta, profe. La verdad es que a mí me queda imposible presentar laboratorio los fines de semana. Ya. Pues como les Sí, digo, si es por señora. temas, a las personas que definitivamente les quede imposible, pues el laboratorio no se hace obligatorio, ¿sí? Pero de todas maneras es un refuerzo del aprendizaje. Sí, sí, yo entiendo, claro, y es muy importante. La verdad, yo pues al principio estaba pensando en desistir del curso, pero pues a mí este curso me lo dio la empresa. Pero con el ingeniero Guillermo, pues se me hacía imposible la presentación de estos paquet tracers, de estos laboratorios los fines de semana. ¿Por qué? Porque es que pues uno tiene muchas más obligaciones, tiene otro tipo de estudios, el trabajo, entonces no da. Por eso yo escogí el horario de lunes a miércoles en las noches, porque es el único horario que con mucho esfuerzo puedo sacar, porque inclusive hay días que no puedo asistir a clase. Entonces, por eso lo pregunto, porque el fin de semana a mí me queda prácticamente imposible. Vale, pues esfuérzate mucho en los exámenes y pues envíanos una nota, envíanos un correo informando eso que definitivamente no tienes la posibilidad y pues nosotros acomodamos el tema. ¿Vale? De todas Listo, maneras, bien, gracias. este entrenamiento es en línea, se ofreció en línea y pues la idea es que todo se pueda hacer en línea. Eh, Claro, pero pues ocurre que hay personas que nunca han tenido contacto directo con los equipos o si lo han tenido es poco y entonces pues sí tienen la necesidad del laboratorio físico. ¿Vale? sí, claro, entendible. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a arrancar con nuestra sección 1261, LLA dinámicos. ¿Se recuerdan que son las LLA, no? Las Link Local Address. Y nos dice la documentación que todos los dispositivos IPv6 deben tener una LLA IPv6. Esto es importante. Todas las interfaces que funcionen con IPv6 deben tener una dirección de enlace local. Pueden no tener ninguna otra, pero la de link local o la de enlace local deben tenerla. Al igual que IPv6 GUA, las direcciones globales únicas, también puede crear direcciones locales dinámicamente. Independientemente de cómo cree las LA y las GUA, es importante que verifique toda la configuración de direcciones IPv6. En este tema se explica la verificación y configuración de LLAs e IPv6 generadas dinámicamente. La figura muestra que el LLA se crea dinámicamente usando el prefijo FE80 /10 y la ID de interfaz utilizando el proceso EUI 64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente. Efectivamente, FE80, el número de este rango de dirección queda vacío hasta los 64 bits y la ID de interfaz de 64 bits siguientes se genera o con el proceso EUI64, que ya lo vimos, que está fundamentado en la MAC y que está cayendo en desuso, y o un número generado aleatoriamente. Las LLA dinámicas en Windows.
Los sistemas operativos como Windows suelen utilizar un método tanto para una GUA creada por SLAAC como para una LLA asignada dinámicamente. Vea las áreas resaltadas en los siguientes ejemplos que se mostraron anteriormente. Aquí tenemos las áreas resaltadas de los ejemplos. ¿Y qué nos dice? ID de interfaz de 64 bits generada aleatoriamente. Aquí tenemos una ID de interfaz de 64 bits generada aleatoriamente tanto para el GUA como para, eh, como para el link local. Listo, y tenemos un default gateway que es FE80 2.1, 2.2.1. Como podemos ver aquí, el default gateway en ambos casos es la dirección link local del router. Rara vez dejamos que el router se asigne dinámicamente una LLA. Las LLA del router sí las asignamos manualmente y para poder tener control sobre qué interfaces tienen cuál dirección y para poderla configurar más fácilmente basados en la dirección link local. Como vemos, estas fueron generadas dinámicamente, 64 bits dinámicos, y estas fueron generadas a través del proceso EUI64. ¿Cómo sabemos que fueron generadas por el proceso EUI64? Básicamente por este patrón de bits insertado acá, el FFFE. Y recordemos que esto es el inicio y el final de la dirección MAC y que este valor tiene un bit cambiado. Este valor tiene un bit cambiado. LLA dinámicos en enrutadores Cisco. Los routers Cisco crean automáticamente un LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz. De manera predeterminada, los routers con Cisco y iOS utilizan EUI64 para generar la ID de la interfaz para todas las direcciones LLAs en las interfaces IPv6. Para las interfaces seriales, el router utiliza la dirección MAC de una interfaz Ethernet. A ver, esto es importante. Como Cisco utiliza EUI64 para generar las LLA, cuando va a asignarle la dirección LLA de manera dinámica a una interfaz serial, utiliza la dirección MAC de alguna interfaz Ethernet. ¿Por qué? Porque recuerden que las interfaces seriales no manejan protocolo Ethernet, entonces no tienen dirección MAC. De hecho, en algunos protocolos ni siquiera tienen direcciones de capa 2. En las interfaces seriales utilizamos un protocolo o bien PPP, protocolo punto a punto, o bien utilizamos un protocolo HDLC, que no hemos visto todavía, pero que veremos más adelante. Entonces, por eso se debe recurrir a la MAC de alguna de las interfaces Ethernet. Recuerde que un LLA debe ser único solo en el enlace de red. Sin embargo, una desventaja de usar LLA asignado dinámicamente es su ID de interfaz larga. Como ven, tanto si se asigna por EUI64 como si se asigna, bueno, este no es LLA, este es LLA. Tanto si se asigna por EUI64 como si se asigna dinámicamente, vamos a tener una ID de interfaz que en realidad es bastante largo. Va a intentar representar los 64 bits. Entonces, eso se convierte en una desventaja porque a la hora de hacer configuraciones nos toca escribir toda esa dirección de red largota, lo que dificulta identificar y recordar las direcciones asignadas. El ejemplo muestra la dirección MAC en la interfaz Gigabit Ethernet 000 del enrutador router PR1. Esta dirección se utiliza para crear dinámicamente el LLA en la misma interfaz y también para la interfaz serial 010. Para que sea más fácil reconocer y recordar estas direcciones en los enrutadores, es común configurar estáticamente los LLA de IPv6 para los enrutadores. Es decir, normalmente, así él lo genera de manera automática, nosotros vamos a crear una dirección de enlace local estática. ¿Para qué? Para tener algo que sea fácilmente reconocible para nosotros. Aquí tenemos la salida de un Show Interface Gigabit Ethernet y vemos
la dirección MAC y vemos un show IPv6 interface brief o show IPv6 interface brief, como lo quieran pronunciar en inglés o en español, y vemos cómo la dirección de enlace local se generó basados en la dirección MAC. Lo único es que sabemos que aquí tenemos un bit cambiado y por eso pasamos de 0 a 2. Y el resto de la dirección es exactamente igual y se le insertó en el medio el FFFE. Vemos que la interfaz serial, si apreciamos detenidamente, vemos que la interfaz serial 0 slash 1 slash 0 tiene exactamente la misma dirección de enlace local que la interfaz Gigabit Ethernet 00. ¿Por qué? Porque esta interfaz serial, para crear su dirección link local de manera dinámica, utilizó la dirección MAC de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/T. Ahora, esto en IP versión 4 no se puede. Usted no le puede en IP versión 4 colocar la misma dirección IP a dos interfaces. Pero en el caso de IPv6 sí es posible con las direcciones LLA, es decir, solo con las de enlace local. ¿Por qué? Porque esta dirección es válida en la interfaz y hacia afuera de la interfaz. Es decir, esta dirección no se ve ni siquiera entre las mismas interfaces del router, sino entre la interfaz del router y todo lo que haya de ahí hacia afuera de la interfaz. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok. Aquí vemos un ejemplo de topología con el que vamos a hacer una verificación de configuración. Vemos el ejemplo de topología, vemos la red, recordemos que esta red puesta aquí sobre el switch no nos está indicando la dirección del switch. De hecho, estos dos switches que tenemos aquí no tienen dirección por ninguna parte. Sabemos que esto que está colocado aquí, y se los explico porque esta es parte de los diagramas de red, generalmente se hacen así. Esta dirección que vemos aquí, 2.2.10 es dirección de este PC1. Esta 2.2.10 es dirección de este PC2. Pero esta 2.2.10 está en esta red, en la 2001 DB8 ACAD 2.1 2.2./64. O sea que la dirección completa de este PC será todo esto, luego 2.2.10 y slash 64. Y la de este otro será 2001 DB8 ACAD 2.2.10 slash 64. Aquí vemos Esa es dirección GUA. Esa es dirección GUA, ¿sí? totalmente, estas son direcciones GUA y lo sabemos porque empieza por 2. Si empieza por 2 o empieza por 3, es una dirección GUA. En este momento, esos son los que están asignados. Empezar por 2 o empezar por 3. Por otro lado, además de saber que es una dirección GUA, como dice el compañero, sabemos que es una dirección GUA de laboratorio, es decir, de experimentación y documentación. ¿Por qué? Porque el siguiente exteto es DB8. Ese exteto 0DB8 está 20010DB8 está reservado para fines educativos. Entonces, esas las podemos poner en laboratorios y cosas de eso. Luego vemos que tenemos una dirección link local en esta interfaz Gigabit Ethernet 00 del router y otra dirección de enlace local en esta interfaz Gigabit 001 de esta interfaz del router. Y aquí vemos otra dirección FE8031 en la interfaz serial. Miren que ya aquí no la repetimos. ¿Por qué no la repetimos? No es necesario. Nosotros si le vamos a colocar direcciones, es mejor colocar direcciones que sean diferentes y que podamos identificar. Con eso identificamos la interfaz del router. Y ya no la repetimos porque las que se repiten es cuando la interfaz serial debe tomar la MAC de alguna de las interfaces Ethernet para generarse su dirección de manera automática. Y aquí tenemos esta dirección de red que también es una dirección global. Entonces, comandos que nos sirven para verificar configuración IPv6. El show IPv6 interface brief. El comando show IPv6 interface brief
muestra la dirección MAC de las interfaces Ethernet. Esto es importante. Este Show IPv6 Interface Brief muestra la dirección MAC de las interfaces Ethernet. Esto, bueno, sí, en las IPv4 también ocurre. EUI 64 usa esta dirección MAC para generar la ID de interfaz para el LLA. Además, el comando Show IPv6 Interface Brief muestra una salida abreviada para cada una de las interfaces. La salida app en la misma línea que la interfaz indica el estado de la capa 1 y de la capa 2. Es decir, estado de la capa 1 y de la capa 2. Estado de la capa 1 y capa 2 es lo mismo que nosotros conocemos como Line Protocol, ¿sí recuerdan? Y como el Administratively Down, el status y el Line Protocol que vemos en las IPv4. Esto es lo mismo que las columnas status y protocolo en el comando IPv4 equivalente. Observe que cada interfaz tiene las direcciones IPv6. La segunda dirección de cada interfaz es la GUA que se configuró. La primera es la que comienza con FE80, es la dirección de unidifusión local de enlace para la interfaz, es decir, la de enlace local. Recuerde que el LLA se agrega automáticamente a la interfaz cuando se asigna una GUA. Aquí vemos la salida del comando. Además, observe que R1 serial 010LLA es el mismo que el de la interfaz Gigabit Ethernet 00. Eso ya lo habíamos visto. Siguiente comando, Show IPv6 Route. Como se muestra en el ejemplo que tenemos aquí abajo, lo que estamos viendo es nuestra tabla de direcciones, pero ya nuestra tabla de direcciones no en IPv4, sino en IPv6. Tenemos lo mismo, los códigos que representan exactamente las mismas cosas, directamente conectada, local o dirección propia de la interfaz del router, ruta estática, U per user static route, una ruta estática por usuarios que excede el ámbito de este curso, pero vemos igual las direcciones directamente conectadas y el vía y la dirección de la tarjeta o el nombre de la interfaz de red y la dirección local también, parecido a IPv4. ¿Qué es lo que no vemos aquí? Aquí ya no vemos lo que vemos en IPv4, que veíamos una dirección con clase y luego veíamos una dirección indentada que decía que la dirección con clase estaba variablemente subneteada y que no sé qué cosa y que teníamos otras redes. Aquí no, aquí simplemente vemos la red tanto directamente conectada como la interfaz. O sea, esto es mucho más simple. Como se muestra en el ejemplo Show IPv6 Route, el comando se puede usar para verificar que las redes IPv6 y las direcciones de interfaz IPv6 específicas se hayan instalado en la tabla de enrutamiento. El Show IPv6 Route solo mostrará redes IPv6, no mostrará redes IPv4. Dentro de la tabla de rutas, una C al lado de una ruta indica que esta es la red conectada directamente, igual que en IPv4. Cuando la interfaz del router se configura con una dirección GUA y está en estado app, el prefijo IPv6 y la longitud de prefijo se adiciona a la tabla de enrutamiento como una ruta conectada. Nota: L indica una ruta local, la dirección IPv6 especificada asignada a la interfaz. Esto no es una LLA. Los LLA no se incluyen en la tabla de enrutamiento porque no son direcciones enrutables. Efectivamente, miren que nuestra topología tenía direcciones de enlace local, direcciones LLA. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la tabla de enrutamiento no están. ¿Por qué? Porque no se enrutan esas direcciones tal como nos dice la documentación.
La GUA IPv6 configurada en la interfaz también se instala en la tabla de enrutamiento como una ruta local. La ruta local tiene un prefijo de /128. La tabla de enrutamiento utiliza las rutas locales para procesar eficientemente los paquetes con una dirección de destino a la dirección de interfaz del enrutador. ¿Eso qué quiere decir? Que pues las rutas conectadas directamente se utilizan para enrutar paquetes hacia esa red, pero las rutas locales, que no son de enlace local, sino ruta de red local, representa a la interfaz y como ven tiene una longitud de prefijo de 128. ¿Qué quiere decir? Que esto se utiliza para procesar paquetes que van para el enrutador. ¿Qué paquetes pueden ir para el enrutador? Por ejemplo, cuando usted se conecta al router vía SSH, la comunicación que usted tiene con el router no es para que se enrute, es para procesarse en el enrutador. O sea, usted se quiere conectar con el enrutador, no con otro dispositivo a través del enrutador. Para eso se usan estas rutas de interfaz. Ping. El comando ping para IPv6 es idéntico al comando usado con IPv4, excepto que usa una dirección IPv6. Como se muestra en el ejemplo, el comando se usa para verificar la conectividad de capa 3 entre R1 y PC1. Al hacer ping a un LLA desde un enrutador, Cisco IOS solicitará al usuario la interfaz de salida, debido a que LLA de destino puede estar en uno o en más enlaces o redes del enrutador. Y el enrutador necesita saber a qué interfaz enviar el ping. Aquí se está haciendo ping a una GUA, entonces no hay problema. Pero cuando se haga ping a una interfaz link local o LLA, el enrutador nos pedirá que especifiquemos por cuál interfaz o nos mostrará en algunos casos, nos mostrará la lista de opciones para seleccionar cuál interfaz. ¿Por qué? Porque recuerden que esas redes, esas rutas o esas direcciones, perdón, se pueden repetir. De hecho, el enrutador puede tener la misma dirección LLA en todas las interfaces. No es recomendable, pero se puede. ¿Listo? Comprobador de sintaxis. Chicos, hagan este comprobador de sintaxis 1265, por favor. 5 minuticos para que lo hagan. Listo, continuemos. Configuración de direccionamiento IPv6. Bueno, esto es un packet tracer que ya de esto hemos hecho algo de configuración de direccionamiento IPv6. Sin embargo, regálenme un segundo. A ver, práctica de módulo. Implementación de un esquema de direccionamiento IPv6 subred. No, hagamos este packet tracer, por favor. Packet tracer 1266. A ver, regálenme un segundo. GUAF80. Ese no es que hay que tener uno de versión 6 saliendo a internet. No. Hacer piña SP. Repite el comando ping con los clientes. Sí, hagamos este laboratorio, por favor. No, aquí el ISP y todo eso se simula dentro del mismo packet tracer. Entonces, como siempre, aquí estoy. Vamos a ponerle tiempo a este packet tracer, señores, para que no se nos vaya toda la clase en esto. Vamos a ponerle 40 minutos como máximo, ¿vale? ¿De acuerdo?
señor. Ok, señores. Cualquier cosa, acá estoy. Primer escalón de ayuda a ustedes mismos y si no, pues yo intervengo. Aunque ese laboratorio es sencillo. Creo que se van a demorar mucho menos de 40 minutos. Bueno, direcciones IPv6 de multidifusión. Las direcciones IPv6 de multidifusión asignadas. Anteriormente, en este módulo aprendió que hay tres categorías amplias de direcciones IPv6: unidifusión, multidifusión limitada. En este tema incluye más detalles acerca de las direcciones de multidifusión. Las direcciones IPv6 de multidifusión son similares a las direcciones IPv4 de multidifusión. Recuerdan que el rango de las direcciones IPv4 de multidifusión es el rango 224 en adelante, ¿no? Recuerde que las direcciones de multidifusión se utilizan para enviar un único paquete a uno o más destinos, grupo de multidifusión. Las direcciones de multidifusión IPv6 tienen el prefijo FF00 /8. Las direcciones de multidifusión solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen. Existen dos tipos de direcciones IPv6 de multidifusión: las direcciones de multidifusión conocidas y las direcciones de multidifusión de nodo solicitadas. Direcciones de multidifusión bien conocidas. Las direcciones de multidifusión asignadas o bien conocidas, o sea, se les denomina bien conocidas porque son direcciones que están casi que reservadas. Las direcciones de multidifusión asignadas o bien conocidas son direcciones de multidifusión reservadas para grupos predefinidos de dispositivos. Una dirección de multidifusión asignada o bien conocida es una dirección que se utiliza para llegar a un grupo de dispositivos que ejecutan un protocolo o servicio común. Las direcciones de multidifusión asignadas se utilizan en contexto con protocolos específicos como el de HP versión 6. Si recuerdan que hemos dicho varias veces que cuando un equipo IPv4 inicia, ¿qué hace? Envía un broadcast. ¿Para averiguar qué? O sea, para averiguar por el servidor de HCP. Y ese broadcast lleva un mensaje y el mensaje es de HCP Discover para encontrar el DHCP. Eso se hace por broadcast. En IPv6 no se hace por broadcast, sino se hace por multidifusión a una dirección de multidifusión que está determinada que se use para DHCP versión 6. FF02.2.1 es el grupo de multidifusión de todos los nodos. Esto es similar a un broadcast. Este es un grupo de multidifusión al que se unen todos los dispositivos con IPv6. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red. Esto tiene el mismo efecto que una dirección de difusión IPv4. En la ilustración se muestra un ejemplo de comunicación mediante la dirección de multidifusión de todos los nodos. Un enrutador IPv6 envía mensajes de router advertisement o de anuncio de router ICMP versión 6 al grupo de multidifusión de todos los nodos. ¿Sí? Aquí, dirección IP de origen, la dirección LLA del router, de la interfaz del router. Y dirección de destino, la FF02.2.1, que es el grupo multicast o multidifusión de absolutamente todos los equipos en el enlace. FF02.2.2, todos los enrutadores, multicast group, o el grupo multicast de todos los enrutadores. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el comando de configuración global IPv6 Unicast Routing. Los paquetes que se deben enviar o que se envían a este grupo son recibidos y procesados
por todos los routers IPv6 en el enlace o en la red. Entonces, tenemos un grupo FF02 2.2.1 que representa a todos los equipos en la red y tenemos otro que representa a todos los routers en la red. Dígame. Si tengo una duda de cuál es la diferencia entonces de multidifusión de nodos a diferencia de difusión, si reenvía a todos. A ver, ¿cuál es la diferencia? La manera como se establece la dirección. Recordemos que en IPv6, en IPv4, cada subred tiene una dirección de broadcast, ¿cierto? Cada subred, que es la última dirección de la red, se utiliza como dirección de broadcast. En IPv6 hay una dirección, que es la dirección de multidifusión de todos los nodos, y esa es válida para todas las redes. Es decir, tú no tienes que calcular una dirección de broadcast, sino que ya tienes un multicast FF01 2.2.1 que vale para todos los nodos. Esa es básicamente la diferencia que tenemos. ¿Sí? Es básicamente la diferencia que hay. Pero en el resto del funcionamiento, digamos que es igual. Ahora, ¿cuál es otra diferencia que tenemos? Un broadcast o un multicast de todos los nodos que no llega a los enrutadores. Y tenemos un multicast que llega a los enrutadores. Eso fortalece la seguridad. ¿Por qué fortalece la seguridad? Porque, bueno, de todas maneras en IPv4 los dispositivos enviaban mensajes por un grupo multicast también en algunos protocolos. Pero esto asegura que los mensajes se pueden distribuir a todos los enrutadores a los que hay alcance sin necesidad de hacerlo broadcast. ¿Y qué significa ¿Y qué ventaja tiene eso? Que los paquetes de protocolos de enrutamiento no le van a llegar a los PCs, le van a llegar únicamente a los enrutadores. Y los paquetes de los grupos de todos los nodos van a llegar a todos los nodos, bueno, incluso a los routers también. ¿Vale? Pero básicamente esa es la diferencia. Funcionalmente no hay otra. Direcciones IPv6 de multidifusión o nodo solicitado. Una dirección de multidifusión de nodo solicitado es similar a una dirección de multidifusión de todos los nodos. La ventaja de una dirección de multidifusión de nodo solicitado es que se asigna a una dirección especial de multidifusión de Ethernet. Esto permite que la NIC Ethernet filtre el marco o filtre la trama más bien al examinar la dirección MAC de destino sin enviarla al proceso IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete IPv6. Una MAC de destino de multidifusión y una IPv6 de destino de multidifusión de nodo solicitado. Aquí vemos cómo se envía una dirección de multidifusión de nodo solicitado y el primer nodo dice mi NIC, Ethernet determinó que esta multidifusión no es para mí. El segundo nodo también, pero el tercer nodo ya determina que la multidifusión está llegando hacia él, es decir, que debe procesar la trama. Los siguientes objetivos: identificar los diferentes tipos de direcciones IPv6, examinar una interfaz o una dirección de red de hosts IPv6, practicar abreviatura de direcciones IPv6. Regálenme un segundo. Laboratorio, topología, router, default gateway. No, esto lo hacemos en laboratorio físico, los que vayan al laboratorio físico. División de subredes de una red IPv6. Subred con la ID de subred. En la introducción de este módulo se mencionó la subred de una red IPv6. También se dijo que podría descubrir que es un poco más fácil que subredes o que subnetear o subdividir una red IPv4. Estás a punto de averiguarlo. Recordemos que con IPv4 debemos tomar prestados bits de la parte de host para crear subredes. Esto se debe a que la subred fue una idea tardía con IPv4. Sin embargo, IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 GUA para crear subredes, como se muestra en la figura. El campo ID de subred es el área entre el prefijo de enrutamiento global
y el ID de la interfaz. Recordemos que los primeros 48 bits de una dirección IPv6, GUA, ¿sí? Esto aplica para las direcciones globales únicamente, corresponde al prefijo de enrutamiento global. Los siguientes 16 bits son el ID de subred y los siguientes 64 bits son el ID de la interfaz. La ventaja de una dirección de 128 bits es que puede admitir más que suficientes direcciones, más que suficientes subredes y host por subred. Para cada red, la conservación de direcciones no es un problema. Por ejemplo, si el prefijo de enrutamiento global es de 48 bits y utilizando un típico 64 bits para el ID de la interfaz, esto crearía un ID de subred de 16 bits. Un ID de 16 bits crea hasta 65.536 subredes. O sea que si usted tiene asignadas dos direcciones o dos prefijos IPv6, pues fácil, tiene 131.072 subredes, lo cual es una barbaridad. Imagínense, y este número, pues súmelo, si tiene otra dirección, tiene muchas más, y así sucesivamente. Y una ID de interfaz de 64 bits admite hasta 18 quintillones de direcciones IPv6 de host por subred, es decir, 18 y un montón de ceros. Nota, la división en subredes en la ID de interfaz de 64 bits o porción de host también es posible, pero rara vez se requiere. O sea, rara vez usted va a requerir más de 65.536 subredes. Y antes de tomar prestados bits de la interfaz, del ID de la interfaz, es mejor solicitar una nueva dirección global. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas o muchas implementaciones de protocolos y de algoritmos que se basan en que el ID de la interfaz es de 64 bits. Entonces, entre esas, la autoconfiguración sin estado. Entonces, es mejor dejar esos 74 bits quietos y jugar con los 16 bits que están destinados para subred. La división en subredes IPv6 también es más fácil de implementar que la IPv4, ya que no se requiere la conversión al sistema binario para determinar la siguiente subred disponible. Simplemente se suman los valores en sistemas hexadecimal y pare de contar. Ejemplo de subred IPv6. Por ejemplo, suponga que a una organización se le ha asignado el prefijo de enrutamiento global 2001 db8 acat2.2./48. Con una ID de subred de 16 bits, esto permitirá que la organización cree 65.536 subredes, como se muestra en la figura. Observe que el prefijo de routing global es igual para todas las subredes. Solo se incrementa el exteto de la ID de subred en el sistema hexadecimal para cada subred. Y aquí tenemos. Simplemente tenemos el mismo prefijo, ¿sí? Y tenemos el 00001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la B, C, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la FFFF, a la subred FFFF, que ya serían los 65.534. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Pero solamente es con GUA. Bueno, es con GUA si hay otro tipo de dirección que no entramos a mirar en este curso, que son unas direcciones parecidas a las direcciones privadas. Pero en realidad se podría con cualquier dirección. Tú podrías hacer direcciones con podrías hacer subredes con las direcciones de enlace local, por ejemplo. ¿Ya? Lo que ocurre es que tú para hacer subredes con la dirección de enlace local no tiene mucho sentido. O sea, normalmente se van a hacer con las GUA. Con más de 65.536 subredes para elegir, la tarea del administrador es la de diseñar un esquema lógico para abordar la subred.
Como se muestra en la figura, la topología de ejemplo requiere 5 subredes, una para cada LAN, así como para cada enlace entre R1 y R2. A diferencia del ejemplo con IPv4, con IPv6 la subred de enlace serie tendrá la misma longitud de prefijo de las LAN, aunque esto pueda parecer desperdiciar direcciones. La conservación de direcciones no es una preocupación en las topologías de red IPv6. Y queda el otro tema, que por qué tiene la misma longitud de prefijo, porque nuevamente la dirección GUA será mejor que sea de 64 bits. ¿Vale? Y entonces aquí tendremos la subred 1, la subred 2, la subred 4, la subred 5 y la subred 3 la estamos utilizando para el enlace entre los enrutadores. Ay, pues cuando el operador uno la entrega con slash con prefijo 48 y uno lo convierte a 64. Debiera entregártelo con prefijo 48. Ahora, el operador también, el operador de Internet también puede definir no entregarte un prefijo 48. Él también puede decidir entregarte, por ejemplo, una dirección con un ID de subred 48 y no entregarte los 16 bits, entregarte, por ejemplo, 4 bits o entregarte 8 bits para que tú hagas subredes. Entonces, con 8 bits podrías hacer 255 subredes, pero eso ya va a depender de cómo te lo entregue el operador y de qué convenio hagas tú con él. Lo normal es que él te entregara los 16 bits, pero puede que no lo haga, puede que te entregue solamente 8, que te entregue solamente 4, que te entregue solamente 2. Y entonces él te diga que la red que él te está asignando no tiene un prefijo global de 48 bits, sino que tiene un prefijo global de 48 y 8, 56, por ejemplo. 56. ¿Ya? Que tiene un prefijo de 56. Ahora, ¿quiere decir eso que tú no podrías saltarte eso y hacer tus subredes? No, tú lo podrías hacer, pero ¿a dónde está el riesgo? En que él le haya asignado alguna de esas subredes a otro cliente, por ejemplo, ¿ya? Entonces entran en conflicto tus direcciones con las de él. Por eso tocaría respetar hasta los bits que él le diga a uno de dónde puede tomar. En el peor de los casos, te entregará los 64 bits completos en el peor de los casos y en ese evento, solo en ese evento, entonces tú podrás tomar bits de interfaz para hacer esa subdivisión. ¿Ya? Sí, señor. Acá en ese caso nos da como la más fácil, pero si él me ha dado 56 bits de global, pero ahí sí me tocaría calcular con binarios, ¿no? No necesariamente, ya tú sabrías que tus direcciones ya no vas a llegar hasta la FFFF. Lo máximo que tú puedes tener, por ejemplo, si él te dice 56, te deja los dos últimos bits, los 8 últimos bits a ti, hasta las dos primeras FF es lo que el proveedor te haya dicho y tú vas a llegar desde la 01 hasta la FF, pero en los últimos 2 bits, ¿sí? Ah, ya, sí, señor. Igual no tendrías que convertirlo, tú igual empezarías 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde llegue. Pero yo tendría en ese caso 256 subredes, digamos, en el espacio que ellos me dan para las subredes, ¿no? Sí, Que sería 2 a la 8. tendrías 256 subredes, exacto, porque el 00 sería válido y el FF también. Exacto, Tendrías sería 2 a la 8. 256 subredes. Ah, listo. ¿Ya? Y si no te da ni siquiera esos 8, sino que él te dice, no, es que venga, es slash 64 y punto. Entonces, pues ya tú tomas los que tú quieras de los IDs de la interfaz y los colocas. ¿Ya? Lo que pasa es que tendrías que configurar que tu red ya no es slash 64, sino slash el número de bits adicionales que tú le hayas tomado para hacer subred. Supongamos que tú digas, yo quiero tomar pues 16 bits para subred, que sería exagerado, ¿no? 65,000 y pico de subred, pero supongamos que tú dices, quiero tomar 16 bits adicionales, entonces 64 más 16 sería tu prefijo
de red. ¿Sí? Señor, ahí sería, por ejemplo, 0000 y 2.2.1. Sí, con un slash 64 y 16 da 7480, ¿no? Da slash 80. Entonces tú tendrías una subred Ah, slash 80. ¿Sí? ¿Es sí, sí, claro? señor, hay que sumar entonces Los bits los que le bits. robes, exactamente. Ah, ok. Los bits que le tomes prestados a la ID de la interfaz para formar la subred, para formar subred tendrás que sumárselos al prefijo. Entonces tu prefijo no será slash 64 como te lo dio el proveedor, sino slash 80 porque tú estás tomando otros 16 para subredes. Ah, listo, ingeniero. Entonces, como ven, si el proveedor nos lo da, perfecto. Y si no, igual. O sea, hay tantas direcciones que a la hora de la verdad no nos importa mucho. Enrutador configurado con subredes IPv6. Es la misma historia que habíamos dicho. Interfaz Gigabit Ethernet 00, IPv6 address, la dirección slash 64. Aquí sería donde cambiaría el de nosotros si él nos dice que nos dio hasta aquí y que así es, que él nos da el prefijo en la 64 y quisiéramos hacer subredes, entonces si tomáramos 8 bits sería slash 72, si tomáramos los 16 sería slash 80, esto sería lo que cambiaríamos para hacer nuestra subred. Pero aquí pues está de la manera canónica, entonces los primeros 48 bits son el global y nosotros estamos haciendo la subred 1, la subred 2, la subred 3 para el enrutador. Compruebe su comprensión de las subredes. ¿Verdadero o falso? IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Señor, Ok. En IPv4 eso no se tuvo en cuenta. En realidad en IPv4 eso fue un mecanismo mecanismo posterior. ¿Qué campo de un GUA IPv6 se utiliza para subredes? ID de subred. Ok, ¿que son cuántos bits por En este defecto? caso, 16. ¿Qué? 16. Ok. Mm. Dado un prefijo de enrutamiento global slash 48 y un prefijo slash 64, ¿cuál es la parte de subred de la siguiente dirección? De esta dirección, ¿cuál es la parte de subred? los 4.1. Mm. Estos cuatro unos. Ok. Yes, sir. Cafetería sí está como, ¿Cómo? dice cafetería. Dice cave. CAF. Sí, eso está. Pero bueno. Dado un prefijo de enrutamiento global slash 32 y un prefijo de 64, ¿cuántos bits se asignarían para el ID de subred? Ojo, prefijo global no de 32. 48, sino de 32. ¿Cuánto? 32. Ok. Yes, ¿Por, sir. por qué? Los 16 hasta 48 y los otros 16. Miren que esto también se puede hacer, ¿no? Pero bueno, Mm. verificar. Ok, buen trabajo. Es que entonces depende de lo que nos dé el proveedor, ¿no? Y lo Depende que de yo lo que haga en les dé la el red proveedor. Pero la mayor y lo parte que del yo tiempo aquí en les la van a dar la 64. 64 Ah, o slash 48, la mayor parte del tiempo. mm, ok. Packet Tracer implemente un esquema de direccionamiento de IP de subred. Este lo van a hacer, pero ustedes solos. ICMP, a ver, ICMP es un módulo que ya nosotros hemos visto, es ICMP versión 4, ICMP versión 6, hemos visto lo de los ping, hemos visto cuando nos dice tiempo de espera agotado, hemos visto cuánto nos dice red de destino inalcanzable, sabemos más o menos para qué sirve el protocolo ICMP, hemos usado el traceroute, hemos usado el ping. Entonces, este capítulo 13 de ICMP lo van a estudiar ustedes solos. Me traen las inquietudes, eso sí, cuando lo terminen de estudiar, que me imagino que será después del miércoles.
Y vamos a pasar a la capa de transporte. Introducción, esto es por qué debiere tomar este módulo, qué aprender en este módulo, eso es cuestión de ustedes solos. Y funciones de la capa de transporte. Hemos visto capa física y vimos en la capa física los medios. Hablamos de señalización, hablamos de sincronización, hablamos de control de errores, hablamos de los medios de cobre, de los medios de fibra óptica, de los medios inalámbricos, hablamos de los medios compartidos, hablamos de control de acceso al medio, hablamos de los mecanismos de control de acceso al medio, que eran los mecanismos de detección de portadora y prevención de colisiones, y los mecanismos de detección de portadoras y ¿cuál era el otro? ¿Quién recuerda? Eso era Y detección de CA, colisiones. Recuerden que uno es con detección. prevención de colisiones y el otro es de detección de colisiones. Hablamos de que era un medio compartido y todo eso en la capa física. Luego pasamos a la capa, bueno, en la capa física y en la capa de enlace de datos. Hablamos de la capa de enlace de datos, hablamos de la trama, hablamos del encabezado de trama, del tráiler de trama, hablamos de los campos del encabezado de trama, del tráiler de trama, hablamos de los mecanismos de control de errores en las tramas, de la sincronización de las tramas, del tamaño de una trama. Hablamos también ahora en la capa de red, hablamos del protocolo IP, IP versión 4, IP versión 6, de que IPv es un protocolo no orientado a conexión, que es un protocolo de mejor esfuerzo, tanto IPv4 como IPv6. Hablamos de cómo IPv6 simplifica el encabezado de direcciones, hablamos de las longitudes de las direcciones, tanto en enlace de datos, por allá cuando vimos Ethernet, como de las longitudes de direcciones IPv4 y IPv6. Hemos hecho un recorrido grande y ahora estamos subiendo por la pila de protocolos en la capa de transporte, donde también nos vamos a encontrar otras direcciones. ¿Qué tipo de direcciones? Los puertos. Las direcciones IPv4 e IPv6, bueno, IPv4 identificaban a un host, IPv6 identifican a la interfaz, las Que le direcciones. está molestando hoy porque sí está como intermitente la señal por allá encima. Profe, ¿está molestando su internet? No, no sé por qué. ¿Me oyen entrecortado? ¿Cómo? Profe, entonces, la MAC se habló fue en la capa de enlace de datos, ¿no? En enlace de datos y Sí, en la capa de enlace de datos. Pregunta, ¿me oyen bien o me están oyendo entrecortado? ya hay mejor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ok. ¿O qué dicen mis compañeros? Sí, sí, ahorita se le cortó las- Ok, vale. Me le quito el audio por aquí. Bueno, efectivamente, las direcciones MAC las vimos en la capa de enlace de datos o de acceso a la red si hablamos de TCP/IP. Entonces, hemos ido subiendo desde la parte física y ahora llegamos a la capa de transporte. Entonces, la capa de transporte tiene otro tipo de direcciones que son los puertos, que ya no identifican al host, no identifican a la interfaz, identifican básicamente al proceso dentro del computador o dentro del dispositivo que debe recibir la transmisión. Entonces, los programas de la capa de aplicación generan datos que deben intercambiarse entre los hosts de origen y de destino. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Esto puede incluir servicios como el establecimiento de una sesión temporal entre dos hosts y la transmisión confiable de información para una aplicación. Como se muestra en la ilustración, la capa de transporte es el enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores. Aquí lo vemos. Transporte es el enlace entre las aplicaciones y las capas inferiores, que en este caso vendría siendo Internet básicamente, o la capa de red si hablamos del modelo OSI. La capa de transporte no tiene conocimiento de tipo de host de destino, el tipo de medio por el que deben viajar los datos, la ruta tomada por los datos, la congestión en un enlace o el tamaño de la red. Nada de eso es tema de la capa de transporte. La capa de transporte incluye dos protocolos.
A ver, estos dos protocolos son los dos protocolos básicos utilizados, pero hay un tercer protocolo, por ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama, que junta lo mejor de los dos mundos de estos, y es un protocolo que pues ya no es tan nuevo, pero no tiene tanta implementación. Sin embargo, junta lo mejor de los dos mundos de TCP y UDP y, eh, y resuelve muchos problemas, ¿vale? Pero en este módulo estudiamos TCP y UDP porque es lo que está más extendido y generalizado en este momento. Entonces, tenemos dos protocolos, el protocolo de control de transmisión TCP y el protocolo de datagramas de usuario UDP. Responsabilidades de la capa de transporte. Seguimiento de conversaciones individuales. Primera responsabilidad de la capa de transporte. En la capa de transporte, cada conjunto de datos que fluye entre una aplicación de origen y una aplicación de destino se conoce como una conversación y se rastrea por separado. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener y hacer un seguimiento de todas las conversaciones. Cuando aquí dice se rastrea, en realidad se está refiriendo al control que se ejerce para saber cuáles segmentos, que es lo que se maneja en la capa de transporte, o cuáles porciones de datos pertenecen a cada conversación, a cada diálogo entre procesos. A eso se refiere aquí con el que se rastrea. Como se ilustra en la figura, un host puede tener múltiples aplicaciones que se comunican a través de la red simultáneamente. La mayoría de las redes tienen un límite de la cantidad de datos que puede incluir en un solo paquete. Por lo tanto, los datos deben dividirse en piezas manejables. Y aquí tenemos pues un gráfico que tiene aplicación de videoconferencia, de chat en vivo, páginas web, mensajería instantánea, correo electrónico y todo aparentemente al mismo tiempo. Segunda responsabilidad de la capa de transporte, segmentación de datos y rearmado de segmentos. Es responsabilidad de la capa de transporte dividir los datos de la aplicación en bloques de tamaño adecuado. Dependiendo del protocolo de transporte utilizado, los bloques de la capa de transporte se denominan segmentos cuando hablamos de TCP o datagramas cuando hablamos de UDP. La figura ilustra la capa de transporte utilizando diferentes bloques para cada conversación. Bueno, ok. Segmentos y datagramas. Ahí lo que hacen es ponerle una figurita curiosa a cada uno. La capa de transporte divide los datos en bloques más pequeños, es decir, segmentos o datagramas que son más fáciles de administrar y transportar. Siguiente, agregar información de encabezado. El protocolo de la capa de transporte también agrega información de encabezado que contiene datos binarios organizados en varios campos a cada bloque de datos. Los valores de estos campos permiten que los distintos protocolos de la capa de transporte lleven a cabo varias funciones de administración de la comunicación de datos. Por ejemplo, el host receptor utiliza la información de encabezado para volver a ensamblar los bloques de datos en un flujo de datos completos para el programa de la capa de aplicación de recepción. La capa de transporte garantiza que incluso con múltiples aplicaciones que se ejecuten en un dispositivo, todas las aplicaciones reciben los datos correctos, es decir, que no le vamos a enviar a la aplicación de mensajería los datos que eran de la página web o al video los datos que eran del chat, etcétera, etcétera. De eso se encarga la capa de transporte. Identificación de las aplicaciones. Este proceso ya lo habíamos visto, ¿no? Esto de segmentar los datos ya lo habíamos visto, agregar información de encabezado ya lo habíamos visto, seguimiento de conversaciones individuales no lo habíamos visto explícitamente, pero sí hemos visto que cada segmento lleva un identificador que lo diferencia de los demás. Identificación de las aplicaciones. La capa de transporte debe poder separar y administrar varias comunicaciones con diferentes necesidades de requisitos de transporte. Para pasar flujos de datos a las aplicaciones adecuadas,
La capa de transporte identifica la aplicación de destino utilizando un identificador llamado número de puerto. Como se ilustra en la figura, a cada proceso de software que necesita acceder a la red se le asigna un número de puerto único para ese host. Cada proceso que nosotros tenemos, como el correo electrónico, las páginas web o el chat por internet, tienen un número de puerto diferente. Algunos de esos puertos también son parecidos a las direcciones múltiples de IPv6, también son bien conocidos y están predefinidos, y algunos otros no. Por ejemplo, para correo electrónico está predefinido el puerto 110, pero para descarga de correo electrónico, es decir, para recepción, para traerme el correo hacia mi máquina, está predefinido el puerto 110. Para envío está predefinido el puerto 25, por ejemplo. Páginas HTML sencillas, sin seguridad, sin encriptación ni nada, está predefinido el puerto 80. Para páginas web seguras, HTTPS, está predefinido el puerto 443. Chat por internet, bueno, este puerto 531, esto es un puerto que no es un puerto bien conocido, esto es un puerto de una aplicación X, ¿vale? Multiplexación de conversaciones. El envío de algunos tipos de datos, por ejemplo, una transmisión de video a través de una red como una transmisión de comunicación completa, puede consumir todo el ancho de banda disponible. Esto evitaría que se produzcan otras conversaciones de comunicación al mismo tiempo. También podría dificultar la recuperación de errores y la transmisión de datos dañados. Como se muestra en la figura, la capa de transporte utiliza segmentación y multiplexación para permitir que múltiples conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red. La verificación de correo se puede realizar en la verificación de errores, perdón, se puede realizar en los datos del segmento para determinar si el segmento se modificó durante la transmisión. Esto es más o menos intercalar diferentes comunicaciones en un solo canal, que es nuestra conexión a la red. ¿Cómo se hace? Como van segmentos, en el mismo flujo vienen segmentos de una comunicación y de otra. Y básicamente la capa de transporte es la responsable de, a través del puerto, identificar, a través del puerto y de los números de secuencia que se colocan en los segmentos, como veremos más adelante, identificar el orden y la conversación a la que pertenecen esos segmentos. Protocolos de la capa de transporte. IP se ocupa solo de la estructura, el direccionamiento y el enrutado de paquetes. IP no especifica la manera en que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar requisitos de fiabilidad de una conversación. La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP. Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de confiabilidad de transporte. Por tanto, TCP/IP proporciona dos protocolos de capa de transporte, como se muestra en la figura. El protocolo TCP y el protocolo UDP. ¿Qué aplicaciones normalmente utilizan TCP? FTP, HTTP, tanto HTTPS como HTTP simple, SMTP o el envío de correo electrónico, el POP3 o POP3 que también es de correo electrónico, o el IMAP que también es de correo electrónico, y algunas aplicaciones pueden usar los dos, como por ejemplo el DNS. Usted puede usar DNS por TCP o DNS por UDP. Y algunas otras son exclusivamente de UDP, como el TFTP y los protocolos de RSTP o todo lo que tiene que ver con Real Time Streaming, con envío de datos en tiempo real para envío de video y audio en línea. ¿A qué se debe que unas usen TCP y otras usen UDP? A los requisitos de confiabilidad en el transporte. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que se controle la integridad de los datos. Si usted abre en formato binario un archivo ejecutable o abre un archivo de Word, por ejemplo, pero no lo abre con Word, sino lo abre con el editor de textos, bueno, los archivos de Word modernos de pronto no, pero los más antiguitos,
Usted lo abre con el editor de texto, le borra un carácter de lo que aparece ahí y ya el archivo queda inservible. Si usted abre con un editor de textos una foto, luego esa foto ya no la va a poder ver y la modifica con el editor de texto, le borra un carácter, ya no la puede ver. ¿Eso qué quiere decir? Que esos son archivos o contenido que debe transmitirse exactamente como el original. Para eso se requiere un mecanismo de transporte que haga control de errores, como el TCP. Ahora, hay protocolos que antes que la confiabilidad requieren velocidad, como los protocolos de videoconferencia, los protocolos de telefonía IP o los protocolos de TFTP. Requieren más velocidad que confiabilidad. Esos protocolos o esas aplicaciones necesitan UDP porque UDP no hace tanto control de errores y eso hace que el proceso sea un poco más ágil. Y todos dependen de IP para viajar a través de la red, para determinar rutas y direccionar el host. Y todos dependen el IP depende del acceso a la red, ya sean las conexiones LAN o conexiones WAN. Y ya sea que las conexiones LAN o WAN sean cableadas, inalámbricas, por microondas o por el medio que quiera ser. Protocolo de control de transmisiones o Transmission Control Protocol, TCP. IP solo se refiere a la estructura, direccionamiento y enrutamiento de paquetes desde el remitente original hasta el destino final. IP no es responsable de garantizar la entrega o determinar si es necesario establecer una conexión entre el remitente y el receptor. Es decir, lo que se va por IP llega simplemente, viaja de un extremo al otro de la red. Pero el protocolo IP no se encarga de verificar si eso era un paquete que se había recibido o es un paquete que apenas está iniciando una conversación o si el receptor sabía que el paquete le debía llegar o si no sabía, no, IP no le interesa absolutamente nada de eso. El TCP se considera un protocolo de capa de transporte confiable y completo que garantiza que todos los datos lleguen a destino. TCP incluye campos para garantizar la entrega de los datos de la aplicación. Estos campos requieren un procesamiento adicional por parte de los hosts de envío y recepción. Nota, TCP divide los datos en segmentos. La función del protocolo de transporte TCP es similar al envío de paquetes de los que hace un rastreo de origen a destino. Si se divide un pedido de envío de varios paquetes, un cliente puede verificar en línea para ver el orden de entrega. Aquí en realidad se está hablando de un envío de paquetes, pero no de paquetes de la capa de red, sino paquetes, mensajería, servientrega, deprisa, interrapidísimo, ese tipo de cosas. TCP proporciona confiabilidad y control de flujo mediante estas operaciones básicas. ¿Cuáles son estas operaciones básicas? Enumerar y rastrear segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica. Confirmar los datos recibidos. Retransmitir cualquier información no reconocida después de cierto periodo de tiempo. Retransmitir cualquier información no reconocida después de un periodo de tiempo. Esto se refiere a retransmitir cualquier información de la que no haya recibido una confirmación de recibido, un acuse de recibo, se le conoce a esto. ¿Sí? TCP, cada segmento que se entrega o que se envía debe recibirse una confirmación. Envíe el segmento con el número 110. Por ahora, vamos a colocar un número como identificador del segmento, que sí en realidad es un número, pero como no sabemos cómo funciona todavía, vamos a colocar eso. Se envió el segmento 110, el segmento 120 y el 130 y se recibió confirmación. El receptor envió confirmación de que recibió el 110 y recibió el 130. Y pasó el tiempo y no dijo nada del 120. Ese 120 se reenvía. ¿Cuántas veces se reenvía? Todas las que sea necesario hasta que se reciba la confirmación. Secuenciar datos que pueden llegar en un orden incorrecto. Los segmentos pueden tomar diferentes caminos en la red porque un enlace se dañó, porque se apagó un router, porque lo que quiera haber pasado, o porque un enlace que estaba caído ahora resulta que ya funciona. Entonces los paquetes viajan por rutas diferentes o pueden viajar por rutas diferentes. Eso puede hacer que un paquete que lleva el segmento 100
llegue después de un paquete que lleva el segmento 200, por ejemplo. Entonces, TCP debe reordenar esos paquetes que llegaron en desorden. Enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable por el receptor. Resulta que en las redes puede haber congestión o el receptor no solamente no solamente puede haber congestión en la red, sino que el receptor puede ser un servidor que se encuentra en determinado momento con una carga de trabajo alta, es decir, no puede procesar mucha información. A través de un mecanismo que se llama control de flujo, que lo veremos más adelante, TCP es capaz de regular la cantidad de información que se está enviando para no saturar al equipo receptor. Para mantener el estado de una conversación y realizar un seguimiento de la información, TCP debe establecer primero una conexión entre el remitente y el receptor. Es por eso que TCP se conoce como un protocolo orientado a conexión. ¿Por qué es orientado a conexión? Porque primero se establece una conexión entre el remitente y el receptor. Ahora, ¿en qué consiste establecer una conexión? No es como llegar y enchufar un cable, ¿no? Que sería una conexión física. Aquí lo que ocurre es que el transmisor le avisa al receptor que le quiere enviar información y acuerdan los parámetros de esa transmisión. Cuando se ponen de acuerdo, se dice que se estableció una conexión o una sesión de datos TCP. Cuando esa sesión está establecida, entonces ya se empieza a enviar el flujo de información, pero ya se acordó la velocidad, los parámetros, eh, puerto origen, puerto destino, todo ese tipo de cosas. Y aquí nos muestra una animación que nos va a mostrar cómo funciona este tema. Vamos a reproducir la animación. Se envía un archivo, pero en trozo. Esos trozos llegan al servidor. El servidor envía una notificación de recibo de unos paquetes, de unos segmentos y de otros no. Y de los que no se envió acuse de recibo, simplemente se retransmiten hasta que se recibe el acuse de recibo, valga la redundancia. El otro protocolo es el protocolo de datagramas de usuario o User Datagram Protocol. UDP es el protocolo de capa de transporte es un protocolo de capa de transporte más simple que TCP. No proporciona confiabilidad y control de flujo, lo que significa que requiere menos campos de encabezado, debido a que los procesos de UDP remitente y receptor no tienen que administrar la confiabilidad y el control de flujo. Esto significa que los datagramas UDP se pueden procesar más rápido que los segmentos TCP. El UDP proporciona las funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas con muy poca sobrecarga y revisión de datos. Ahora, la confiabilidad no significa que el protocolo no funcione o que sea menos efectivo o que los datos se pierdan, no significa nada de eso. Significa simple y llanamente que no tiene mecanismos para controlar errores y no tiene mecanismos para controlar el flujo. Entonces, el UDP transmisor envía lo que pueda y el receptor verá cómo se las arregla. ¿Vale? Pues básicamente ese es el tema. En UDP, a diferencia de TCP, no establece conexión. ¿Qué quiere decir? No acuerda los parámetros de la conexión, no avisa que va a transmitir. UDP simplemente transmite. Y cuando llegue al receptor, el receptor analizará si recibe la comunicación, si no la recibe, si la procesa, si no la procesa. Si hay un error, él verá cómo lo resuelve. Ese tipo de cosas ocurren. Y no el protocolo UDP del receptor, sino el protocolo de la capa de aplicación. El UDP nunca va a resolver un error. UDP divide los datos en datagramas que también se conocen como segmentos.
UDP es un protocolo sin conexión debido a que UDP no proporciona fiabilidad ni control de flujo, no requiere una conexión establecida, debido a que UDP no realiza un seguimiento de la información enviada o recibida entre el cliente y el servidor. UDP también se conoce como protocolo sin estado. UDP también se conoce como un protocolo de entrega de mejor esfuerzo, igual que IP, porque no hay reconocimiento de que los datos se reciben en el destino. Con UDP no existen procesos de capa de transporte que informen al emisor si se realizó la entrega o no, o si se realizó correctamente. UDP es como colocar una carta regular, no registrada en el correo. El emisor de la carta no conoce la disponibilidad del receptor para recibir la carta. Además, la oficina de correos tampoco es responsable de hacer un rastreo de la carta ni de informar al emisor si ésta llega o no al destino. Haga clic en reproducir en la figura para ver una animación. Vamos a ver la animación, pero esta vez con UDP. Se envía un archivo TFTP, se divide en segmentos, se envían y se envía el montón de segmentos, todos los que se puedan. El servidor de archivos lo recibe y no envía acuse de recibo. No necesita hacer absolutamente nada más. Protocolo de la capa de transporte para cada aplicación adecuada. Algunas aplicaciones pueden tolerar cierta pérdida de datos durante la transmisión a través de la red, pero los retrasos en la transmisión son inaceptables. Para estas aplicaciones, UDP es la mejor opción porque requiere menos sobrecarga de red. UDP es preferible para aplicaciones como voz IP, los reconocimientos y las retransmisiones retrasarían la entrega y harían inaceptable la conversación de voz. UDP también es utilizado por las aplicaciones de solicitud de respuesta donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Por ejemplo, el servicio de nombre de dominio DNS utiliza UDP para este tipo de transacción. El cliente solicita direcciones IPv4 e IPv6 para obtener un nombre de dominio conocido desde un servidor DNS. Si el cliente no recibe una respuesta en un periodo de tiempo predeterminado, simplemente envía la solicitud de nuevo. Por ejemplo, si uno de dos segmentos de una transmisión de video en vivo no llegan al destino, se interrumpe momentáneamente la transmisión. Esto puede manifestarse como distorsión en la imagen o el sonido, pero puede no ser perceptible para el usuario. Si el dispositivo de destino tuviera que dar cuenta de los datos perdidos, la transmisión se podría demorar mientras espera las retransmisiones, lo que ocasiona que la imagen o el sonido se degraden considerablemente. En este caso, es mejor producir mejor video o audio posible con los segmentos recibidos y prescindir de la confiabilidad. Para otras aplicaciones es importante, dígame. En este caso, por ejemplo, yo estoy viendo por streaming, digamos, en Caracol, pero ellos están transmitiendo por TCP, ¿sí o no? Porque están transmitiendo es bajo el protocolo HTTP, no por un protocolo de streaming UTP. Depende. UDP, qué pena. Depende, porque a pesar de que tú lo estés viendo por la página, por debajo, el player de Caracol puede estar trayendo los datos por UDP. De hecho, esos datos están viajando por UDP y muy seguramente están viajando por multicast. ¿Por qué multicast? Bueno, y multicast funciona UDP. ¿Por qué multicast? Porque imagínate si ellos tuvieran que hacer, supongamos que Caracol o RCN o Netflix o quien sea, tiene 1 millón de personas al mismo tiempo viendo un programa. Tendría que hacer 1 millón de transmisiones si fuera Unicast y si fuera TCP, ¿sí? Y ese millón de transmisiones consumiría muchísimo ancho de banda. En cambio, ¿qué ocurre? La visualización que tú estás viendo, Caracol la transmite una sola vez.
y se distribuye a todos los usuarios multicast que la estén viendo. Entonces, claro, la señal se va replicando, pero se va replicando en todos los enrutadores por donde tenga que llegar hasta tu dispositivo. Pero del transmisor de Caracol o de RCN o del canal que sea, sale una sola vez, o de la emisora de radio. Entonces es muy probable que por debajo el player sea UDP. Ok, listo. Aunque, ojo, Entonces, eso no digamos, significa que no se transmita video por TCP. Sí se transmite video por TCP también. mm, ¿Alguien iba a digamos decir algo? cuando usted necesita confiabilidad, digamos, cirugías remotas o yo qué me imagino, ese tipo de cosas. Sí, claro. Por ejemplo, cuando tú envías un correo, si se pierden unos cuantos bytes del correo, ya el correo tú no lo puedes abrir, ya no es visible, ya no es funcional. Si se pierden unos cuantos bytes de la página web que viene en el proceso, pues ya tú no puedes ver la página web bien, ni las imágenes, ni nada de eso. Entonces, ahí se requiere confiabilidad. Pero cuando a ti no te importa si se ven unos píxeles malos, si la señal se degrada un poquito o si la voz se distorsiona un poco, pero con tal de que tú la puedas tener en tiempo real, es mucho mejor. Imagínate una llamada telefónica con todos los controles de errores y que la persona te oiga un minuto después o 30 segundos después de que tú hablaste. Ya no es un servicio que sea utilizable. ¿Ya? Listo. Es preferible que tú le digas a la persona, uy, se te cortó, repíteme, que es lo que pasa en esta llamada que nosotros estamos teniendo. Sí, señor. Los desarrolladores de aplicaciones deben elegir qué tipo de protocolo de transporte es adecuado según los requisitos de las aplicaciones. El video puede enviarse a través de TCP o UDP. Las aplicaciones que transmiten audio o video almacenado generalmente usan TCP, las que transmiten audio o video almacenado. Entiéndase Netflix, por ejemplo. La aplicación utiliza TCP para realizar buffering, es decir, un prealmacenamiento del video, sondeo de ancho de banda y control de congestión con el fin de controlar mejor la experiencia de usuario. ¿Qué es lo que se hace con Netflix, por ejemplo? Que ellos te prometen alta calidad, o con YouTube, que cuando tú accedes a un video, él lo que intenta cargar la mayor cantidad de data posible y tenerla almacenada en una memoria temporal. Con eso, si hay microcortes en la red o hay que realizar reenvíos de paquetes o lo que sea, ¿qué ocurre? Tú no estás viendo lo que está llegando tan pronto está llegando, tú estás viendo lo que ya está almacenado en la memoria de tu computador, ¿sí? Hasta que llega el momento en el que la conexión se cortó definitivamente, se acaba lo que había en la memoria de tu computador y ahí es donde se interrumpe el video. Pero muchas veces uno está viendo YouTube eh, o está oyendo una canción en Spotify y se queda sin internet y se da cuenta minutos después, ¿sí? Cuando a uno se le corta, pero en realidad en los últimos segundos, 30, 40, 50 segundos, depende de la aplicación, de lo que tú oíste, ya no tenías internet. Eso era lo que ya estaba almacenado en el buffer de tu equipo. El video y la voz en tiempo real generalmente usan UDP, pero también pueden usar TCP. Tanto UDP como TCP. Una aplicación de videoconferencia puede usar UDP de forma predeterminada, pero debido a que muchos firewalls bloquean UDP, la aplicación también puede enviar información a través de TCP. Las aplicaciones que transmiten video y audio almacenado usan TCP. Por ejemplo, si de repente la red no puede admitir el ancho de banda necesario para ver una película o pedido, una película a pedido, es decir, bajo demanda. La aplicación detiene la reproducción durante la pausa. Es posible que vea un mensaje de almacenando en el buffer, mientras TCP intenta restablecer la transmisión. Cuando todos los segmentos están en orden y se restaura un nivel mínimo de ancho de banda, se reanuda la sesión TCP y se reanuda la reproducción de la película. La figura resume las diferencias entre TCP y UDP. Entonces, UDP, especial para aplicaciones de voz IP o aplicaciones de datos muy pequeños. ¿Qué propiedades tiene? Rápido, baja sobrecarga, no requiere acuses de recibo,
no reenvía datos perdidos y entrega los datos a medida que llegan. Tan pronto llegan, se van entregando. TCP es útil para aplicaciones como el correo, las páginas web, la descarga de archivos, etcétera, etcétera. ¿Qué propiedades tiene? Es confiable, maneja acuses de recibo, reenvía datos perdidos y entrega los datos en orden secuencial. Es decir, aquí TCP se encarga de ordenar los segmentos y entregárselo a la aplicación. Compruebe su comprensión. ¿Qué capa es responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre las aplicaciones de host origen y host destino? Transporte. ¿Cuáles son 3 responsabilidades de la capa de transporte? Multiplexación de conversaciones. ¿Es uno? ¿Sí? Sí, señor, esa. Ok. Identificación de tramas. No. Identificación de información de enrutamiento. No, señor. Entonces, por Ese descarte, sí. Eso, no hay más. ¿Qué declaración de protocolo de capa de transporte es verdadera? ¿TCP tiene menos campos que UDP? no, señor. UDP es un protocolo de entrega de menor esfuerzo. Ok. ¿Qué protocolo de capa de transporte se usaría para aplicaciones de voz IP? UDP. UDP. Verificar. Perfecto. Ok. Avancemos. Descripción general de TCP. En el tema anterior aprendió que TCP y UDP son los dos protocolos de la capa de transporte. Este tema proporciona más detalles sobre lo que hace TCP y cuándo es una buena idea usarlo en lugar de UDP. Para comprender las diferencias entre TCP y UDP es importante comprender cómo cada protocolo implementa funciones de confiabilidad específicas y cómo cada protocolo rastrea las conversaciones. Además de admitir las funciones básicas de segmentación y reensamblado de datos, TCP también proporciona los siguientes servicios. Establece una sesión. TCP es un protocolo orientado a la conexión que negocia y establece una conexión previamente, una conexión o sesión, entre los dispositivos de origen y destinos antes de reenviar cualquier tráfico. Mediante el establecimiento de sesión, los dispositivos negocian la cantidad de tráfico que se puede reenviar en un momento determinado y los datos que se comunican entre ambos se pueden administrar detenidamente. Garantiza la entrega confiable. Por muchas razones es posible que un segmento se corrompa o se pierda por completo y ya que se transmite a través de la red. TCP asegura que cada segmento que envía la fuente llega al destino. Proporciona entrega en el mismo pedido. Regálenme un segundo, vamos a colocar esto en inglés porque bueno, venga. Proporciona entrega en el mismo orden de envío. Dios mío, esta traducción. Debido a que las redes pueden proveer múltiples rutas que pueden proveer múltiples rutas, las cuales pueden ser tomadas por la transmisión o por los datos transmitidos, pueden llegar en un orden equivocado. Numerando y secuenciando los segmentos, TCP asegura que son reensamblados en el orden apropiado. Soporta control de flujo. Los hosts de red tienen recursos limitados, por ejemplo, memoria y capacidad de proceso. Cuando TCP es advertido o tiene conocimiento de que estos recursos están en sobreuso,
puede requerir que la aplicación que envía reduzca su tasa de envío o el flujo de envío. Esto se realiza regulando la cantidad de datos que la fuente transmite. El control de flujo, así se llama el proceso, puede prevenir la necesidad de retransmisión de datos cuando los recursos del equipo que recibe están en sobreutilización. Para más información sobre TCP, busque internet o busque en internet por la RFC 793. Vamos a devolvernos a español. Control de flujo. Encabezado TCP. TCP es un protocolo con estado, lo que significa que realiza un seguimiento del estado de la sesión de comunicación. Para hacer un seguimiento del estado de una sesión, TCP registra qué información se envió y qué información se reconoció. La sesión con estado comienza con el establecimiento de la sesión y termina con la finalización de la sesión. Un segmento TCP agrega 20 bytes, es decir, 120 bits, de sobrecarga al encapsular los datos de la capa de aplicación. La figura muestra los campos en el encabezado TCP. Es decir, la capa de aplicación se divide y a los datos que hay se les agregan 160 bits o 20 bytes adicionales. ¿Qué campos tiene el protocolo TCP? Puerto de origen, puerto de destino, número de secuencia, número de reconocimiento o de acuse de recibo, la longitud del encabezado, un espacio reservado, bits de control, ventana o window, esto es para el control de flujo, suma de comprobación, una señalización de urgencia en el mensaje y opciones, un campo de opciones que puede tener un valor, una longitud de 0 o de 32 bits si las hay, y los datos de la capa de aplicación. Todo esto suma 20 bytes hasta aquí. Cada uno de estos campos que son campos del encabezado TCP. Puerto de origen, campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de origen por número de puerto. Si el campo de puerto es de 16 bits, ¿cuál es el puerto más alto que podemos tener? ¿2 a la 16? 2 a la 16 o 65.530 y algo. Es el puerto más alto que podemos tener. Puerto de destino, un campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de destino. Secuencia de números, bueno, número de secuencia en realidad. Campo de 32 bits utilizado para reensamblar los datos. Este campo es lo que dice que este es el segmento 10 de 50 segmentos que hay. El número de acuse de recibo es un campo de 32 bits utilizado para indicar que se han recibido datos y el siguiente byte esperado de la fuente. Es decir, el número de acuse de recibo indica que se han recibido los segmentos tales y cuales y cuál es el siguiente segmento que estaría esperando. Longitud de encabezado, un campo de 4 bits conocido como desplazamiento de datos, que indica la propiedad longitud del encabezado del segmento TCP. O sea, esto lo que indica es cuántos bytes tiene el encabezado. Reservado, un campo de 6 bits que se encuentra reservado para uso futuro. Bits de control, un campo de 6 bits utilizado que incluye códigos de bits o indicadores que indican el propósito y función del segmento TCP. Tamaño de la ventana, un campo de 16 bits utilizado para indicar el número de bytes que se pueden aceptar a la vez. Con esto es que se realiza el famoso control de flujo. Cualquiera de los equipos puede reducir el tamaño de la ventana y el otro ya sabe que no puede transmitir o recibir más datos que los que se les está indicando en el tamaño de la ventana. Suma de verificación, un campo de 16 bits que se utiliza para chequeo de errores. Esto es igual a la suma de verificación de la trama. Urgente, campo de 16 bits utilizado para indicar si los datos contenidos son urgentes. Es para priorizar estos segmentos por encima de otros.
Aplicaciones que usan TCP. TCP es un buen ejemplo de cómo las diferentes capas del conjunto de protocolos TCP/IP tienen roles específicos. TCP maneja todas las tareas asociadas con la división de flujo de datos en segmentos, proporcionando confiabilidad, controlando el flujo de datos y reordenando segmentos. TCP libera la aplicación de tener que administrar estas tareas. Las aplicaciones, como las que se muestran en la figura, simplemente pueden enviar el flujo de datos a la capa de transporte y utilizar los servicios de TCP. Aplicaciones más conocidas: web, transferencia de archivos, envío de correos, conexiones a terminales remotas por SSH, incluso por Telnet, por Rlogin, por cualquier conexión SSH, conexión remota. Todos se fundamentan en TCP, o todas utilizan TCP. Verifique su comprensión. ¿Qué protocolo de la capa de transporte garantiza la entrega confiable? TCP. TCP. Ok, y en el mismo orden. Esto aquí es el mismo orden en el que fueron enviadas. ¿Qué enunciado acerca del encabezado TCP es verdadero? Se compone de 4 campos en un encabezado de 8 bytes. Se compone de 8 campos en un encabezado de 10 bytes. Se compone de 10 campos en un encabezado de 20 bytes. Se compone de 20 campos en un encabezado de 40 bytes. ¿Cuál? De 20 bytes. El de 20 bytes. ¿Cuáles de estas dos aplicaciones utilizarían el protocolo de la capa de transporte TCP? Escojamos dos. FTP y HTTP. Perfecto. Verificar. Correcto. Características de UDP. Profe, qué pena, yo hasta aquí lo acompaño porque tengo que salir a hacer una vueltica. Vale, bueno, ya nos Entonces, queda un minuto. Bueno, si quieren suspendamos aquí, nos queda un minuto y continuamos mañana, ¿vale? Bueno, sí, señor. No no, olviden muchas leer gracias. el capítulo 13, por favor, ¿vale? Y quedamos en la 14.13.1 para mañana. ¿Cuál era otro capítulo que tocaba de forma autónoma? ¿El 10? Es que no recuerdo cuál era. Configuración básica de un router, sí, el 10. El 10 y el 13. El Entonces, 10 y el 13. Que ambos capítulos, pues ya los hemos visto, los hemos tratado de alguna manera en el curso. listo. Bueno, Listo, chicos, profe, no feliz. ok, Listo. entonces nos vemos mañana. Que tengan feliz noche.